¿Sabías de que ese cableado viejo que tienes en tu casa, que por lo general puede ser un categoría 5E, no solamente puede pasarte 1 gigabit por segundo, sino inclusive podría pasarte hasta 2.5 gigabits por segundo? Y esto sin cambiar absolutamente nada del cableado. Y que quede claro que esto no es magia, ni tampoco ningún truco de presiona Windows R. Estos son estándares que te pueden ahorrar a ti o a tu empresa mucho dinero, o tú como integrador dar otro tipo de soluciones. Así que comencemos con el video. Pues bueno, hoy vamos a hablar del estándar IEEE 802.3BZ, que es un estándar que sinceramente te puede llegar a ahorrar mucho dinero, o si eres integrador poder dar soluciones aún más específicas. Y bueno, este estándar de la IEEE, como lo mencioné anteriormente, el 802.3BZ, es un estándar que se creó precisamente para dos categorías de cable. Por un lado, la categoría 5E y por otro, la categoría 6. De tal forma que en el cable categoría 5E puedas tener velocidades de hasta 2.5 gigabits por segundo y en el categoría 6 velocidades de hasta 5 gigabits por segundo. Y estoy seguro que si sobre todo te dedicas a la parte de informática o algo de telecomunicaciones, habrás visto que cada vez más laptops, puntos de acceso, Wi-Fi o inclusive computadoras de escritorio ya vienen de fábrica con un puerto a 2.5 gigabits por segundo. Por ejemplo, aquí tengo un punto de acceso Wi-Fi de la marca GrandStream. Y como sabrán, no es una marca que se distinga por ser muy cara. Ya tenemos puertos a 1 gigabit y a 2.5 gigabits por segundo. Como podemos ver, aquí dice 2.5G. Y así es, si tienes un cableado categoría 5E, todavía lo puedes ocupar con estos puntos de acceso Wi-Fi 6. Y por ejemplo, hasta inclusive en Amazon ya es relativamente fácil conseguir adaptadores con puertos a 2.5 gigabits por segundo, como lo podemos estar viendo ahorita en pantalla. Si ven, aquí dice 2.5G. De este lado dice 2.5G base T y tiene su puerto RJ45. Y del otro lado tiene un puerto USB-C. Así es como se ve la publicidad de esta marca que estoy remarcando, pero seguro que también debe existir del fabricante de la laptop que tú tengas. Y antes de pasar al que necesitas para poder aprovechar los 2.5 gigabits por segundo o a los 5 gigabits por segundo y en qué escenarios los podrías llegar a utilizar, antes te quisiera dar un poquito de contexto y un poquito de historia del por qué existe este estándar. Pues bueno, este estándar no es nuevo. Me parece que si no me equivoco, se aprobó como por ahí del 2016. Entonces, como tal, ya lleva su ratito en el mercado. Pero entonces, ¿por qué no se había popularizado? Pues bueno, porque por lo general esta solución se pensó en un principio para empresas, y no realmente para empresas pequeñas o medianas. Y es que hasta donde yo en su momento investigué o supe, se empezó a pensar en este estándar debido a que en Estados Unidos existen edificios ya muy viejos, los cuales ya tenían un cableado estructurado categoría 5E o categoría 6, pero necesitaban más capacidad en la parte de la transferencia de datos, por lo que antes solamente existía de 1 gigabit a pasar a 10 gigabits por segundo. Pero para pasar de 1 gigabit a 10 gigabits por segundo, tienes que cambiar el cableado de categoría 5E o categoría 6, pasarlo a cable categoría 6A, por lo cual no solamente es de que fuera muy caro el cambiar todo el cableado, sino también que al ser viejos los edificios, se tendría que pensar en otro tipo de canalización y una serie de cosas que tienes que pensar para poder cambiar de categoría 5E o 6 a categoría 6A. Porque recordemos que el categoría 6A es bastante más robusto en comparación a categoría 6 y categoría 5E, por lo que tendrías que cambiar a lo mejor tubería, charolas, también sobre todo pensando en el peso del mismo cable. Y vuelvo a repetirlo, en edificios viejos conlleva que sea muy costoso el cambio de categoría o simplemente que no se pueda realizar porque a lo mejor es un edificio histórico y no se pueden hacer modificaciones realmente en el lugar, por lo que ya les quedaba chico 1 gigabit por segundo, pero tampoco podían pasar a 10 gigabits por segundo. Entonces, en las cosas muy bonitas de la ingeniería, se pusieron a pensar y se hizo este estándar que es el IEEE 802.3BZ, o también hay gente que lo llama N-base-T, por lo que en cables que ya tienes instalados en tu empresa o en tu negocio, puedes aumentar la capacidad sin realmente gastar en el cableado estructurado. Y aquí lo importante es que te hagan un buen trabajo en el cableado estructurado. Un cableado estructurado que desde un principio se instaló bien, se trató de apegar lo más que se pudo a las normas o estándares internacionales, va a ser un cableado que hasta hoy en día te va a seguir funcionando y realmente no te va a dar problemas. ¿Y por qué no lo habías escuchado o no se había popularizado tanto esto del N-base-T o también
le llaman multigigabit? Pues bueno, porque en un principio solamente estos equipos estaban en la parte Enterprise, o sea, para grandes y si acaso medianas empresas. Que ojo, para aprovechar los 2.5 gigabits pasa lo mismo que con 1 gigabit por segundo. Los dispositivos que tengan esa conexión, ambos deben de tener puertos a 2.5 gigabits por segundo. Por ejemplo, si yo quiero aprovechar este puerto a 2.5 gigabits por segundo, debo de tener switches con puertos a 2.5 gigabits por segundo, lo cual hasta hace unos años realmente esos equipos solamente pertenecían a la parte Enterprise y el multigigabit los equipos los fabricaban solamente marcas, por ejemplo como Cisco, Huawei, Allied Telesis y otras empresas que realmente están más enfocadas al sector Enterprise. Pero entonces, ¿por qué viene esta ola de popularizar el 2.5 gigabits por segundo? Pues bueno, por una sencilla razón. Y es que hoy en día las necesidades en redes de pequeñas y medianas empresas está aumentando. Y ojo, estos 2.5 gigabits por segundo o 5 gigabits por segundo no están pensados para que tengas un proveedor de servicios de internet que te dé un enlace a internet de ese tamaño. Como se los digo, esto es sobre todo para empresas en donde tienen servidores o distintos servicios dentro de su propia red y aprovechan sus equipos para salir lo menos posible a internet y mantener controlada su información y no depender única y exclusivamente de servicios en internet. Y ahora también se está popularizando debido a las actualizaciones en Wi-Fi, ya sea Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, ya que recordemos que estos puntos de acceso Wi-Fi, por el simple hecho de ser punto multipunto, ya conllevan un cuello de botella, porque múltiples dispositivos se conectan a este, pero este dispositivo solamente va a salir por un solo cable de red, y el tener puertos a 2.5 o 5 gigabits por segundo también ayuda a mitigar los cuellos de botella, y ya marcas como Unify, TP-Link, Grandstream y otras marcas más ya empiezan a ofrecer switches a 2.5 gigabits por segundo a precios bastante competitivos, por lo que pienso yo que a máximo 1 o 2 años ya se termine popularizando el 2.5 gigabits por segundo, y si acaso en 3 o 4 se va a popularizar ahora el 5 gigabits por segundo. Y eso es lo importante de 1, conocer los estándares y 2, que existan este tipo de estándares que te van a ahorrar no solamente dinero, sino que también pueden resultar en una mejora en tu red. Y lo vuelvo a repetir, una de las cosas más importantes en una red es que se tenga un cableado estructurado bien instalado. Y aunque fue un video pequeño, quería que supieras que aunque piensas que tu cable ya es viejo, aún puede aguantar más de lo que tú creías. Eso sí, bien instalado. Y no creas en todo lo que ves en redes sociales, en donde te dicen de que tienes que cambiarlo todo a categoría 7 o categoría 8. Y para finalizar el video, ¿te gustaría que ponga a prueba un switch de esos que te platiqué de Unify, TP-Link o de alguna otra marca? Si es así, por favor déjamelo en los comentarios. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, y también a que le des me gusta, compartas este video y también te suscribas, para así llegar a más personas. También déjame si quieres que platiquemos de algún otro estándar de la IEEE o también de la ANSI TIA. Y sin más que agregar, recuerda, nosotros somos Instel.